Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre la Biblia no solo es incorrecto, sino que ha sido manipulado desde hace siglos. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia no trata realmente de Dios, sino de seres poderosos que han estado controlando a la humanidad desde el principio? Seres cuya verdadera identidad ha sido ocultada bajo capas de traducciones erróneas y decisiones deliberadas para moldear lo que creemos hoy. Este no es un simple libro de fe y espiritualidad. Es un registro de poder, de seres que manipularon nuestra historia y que aún podrían estar ejerciendo su influencia en las sombras. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu visión sobre todo lo que alguna vez pensaste que sabías sobre la religión. Las preguntas incómodas comienzan ahora. ¿Quiénes son realmente estos seres llamados Elohim? ¿Por qué su historia ha sido tergiversada para hacernos creer en un solo Dios omnipotente? ¿Y cómo ha sido utilizado todo esto para controlar a las masas durante miles de años? Prepárate, porque lo que sigue revelará una verdad que ha permanecido oculta durante siglos, y una vez que la veas, ya no podrás ignorarla. Durante siglos, hemos creído que la Biblia narra la historia de un único Dios omnipotente. Pero ¿qué pasaría si la base misma de esa creencia fuera un error de traducción? En el corazón del Antiguo Testamento, la palabra Elohim aparece una y otra vez. Siempre nos han dicho que significa Dios, pero esto no es del todo cierto. Elohim es una palabra plural en hebreo, no singular. No se refiere a un solo ser divino, sino a muchos. Un grupo de poderosos seres que influenciaron el destino de la humanidad desde sus inicios. Entonces, ¿por qué se nos ha enseñado a ver a Elohim como un solo Dios? La respuesta es tan impactante como inquietante. La traducción de esta palabra fue alterada deliberadamente para simplificar la narrativa y ocultar la verdadera historia. No estamos hablando de un error accidental, sino de una manipulación intencional que ha perdurado por milenios. Lo que alguna vez fue un relato de múltiples seres poderosos que caminaban entre los humanos, se convirtió en una historia más sencilla de un solo Dios omnipotente. Y con ello, se eliminó la complejidad y el verdadero significado detrás de estos textos. Pero ¿quiénes son realmente los Elohim? ¿Y por qué su existencia ha sido ocultada de esta manera? En lugar de seres espirituales intangibles, las antiguas escrituras los describen como entidades físicas, de carne y hueso, que vivieron entre nosotros. Eran los verdaderos protagonistas de las historias bíblicas y su influencia sobre la humanidad fue mucho más profunda y aterradora de lo que nos han permitido ver. Este es solo el comienzo de una revelación que sacudirá tus creencias. Y lo que sigue revelará aún más secretos ocultos en las páginas más antiguas de la historia humana. La historia del cristianismo que conocemos hoy está profundamente marcada por un solo hombre, el emperador Constantino. En el siglo IV después de Cristo, Constantino hizo algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la Biblia y el cristianismo. No solo adoptó la fe cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, sino que tomó el control de su narrativa. Antes de Constantino, el cristianismo era una fe diversa, con múltiples interpretaciones y relatos. Los primeros textos bíblicos hablaban de diferentes seres poderosos y contenían historias más complejas sobre el mundo y los humanos. Pero Constantino no estaba interesado en un cristianismo pluralista. Él necesitaba algo más simple, algo que pudiera unir y controlar al vasto Imperio Romano. Y así, bajo su mando, la Biblia comenzó a ser editada, seleccionada y traducida para ajustarse a una nueva visión, la de un único Dios omnipotente que sostenía el poder de aquellos en autoridad. Esta no fue una simple revisión, fue una reescritura estratégica del mensaje central de la fe, diseñada para consolidar el control sobre la población. Al convertir a los Elohim en un solo Dios, Constantino simplificó la narrativa y eliminó cualquier posibilidad de que la gente cuestionara el poder divino o, lo que es más importante, el poder del Estado. Lo que antes eran relatos de luchas de poder entre varios seres se convirtió en una historia clara y directa, un Dios que apoyaba el orden establecido, y una humanidad que debía obedecer sin dudar. El cristianismo, bajo Constantino, pasó de ser una religión de múltiples interpretaciones a un sistema de creencias monolítico, perfectamente alineado con las necesidades del imperio. Pero, ¿fue este un acto de fe o de política? Constantino comprendió el inmenso poder de la religión para controlar a las masas. Si el pueblo creía en un Dios único y todopoderoso, también aceptarían el gobierno de los líderes que decían actuar en su nombre. Así, la Biblia se convirtió en una herramienta política, una forma de asegurar la lealtad no solo a la Iglesia, sino también al Estado. Este fue el inicio de una manipulación que duraría siglos, una manipulación que transformaría la esencia misma del cristianismo.
Y mientras los textos antiguos eran alterados, el verdadero significado de la Biblia se perdía, reemplazado por una versión conveniente para quienes estaban en el poder. Cuando escuchas el nombre Yahvé, lo más probable es que lo asocies con el Dios del Antiguo Testamento. Pero ¿y si te dijera que Yahvé podría no ser lo que siempre creíste? Durante siglos, hemos sido enseñados a ver a Yahvé como la representación del único Dios verdadero, pero los estudiosos han descubierto algo inquietante: Yahvé podría no haber sido Dios en absoluto, al menos no en la forma que nos han dicho. En hebreo antiguo, Yahvé no era necesariamente un nombre divino. De hecho, podría haber sido un título, utilizado para uno de los Elohim, aquellos poderosos seres que gobernaban la humanidad desde las sombras. Si esto es cierto, significa que la historia no era sobre un único Dios benevolente, sino sobre seres que competían entre ellos, cada uno con su propia agenda, usando a los humanos como peones en sus luchas de poder. Los Elohim, entre ellos Yahvé, no guiaban a la humanidad por amor o misericordia, sino por dominio y control. Influyeron en guerras, decidieron el destino de reinos y manipularon los conflictos humanos para sus propios fines. La Biblia, en sus relatos originales, no hablaba de un Dios preocupado por el bienestar de su creación, sino de seres que se imponían sobre los humanos para cumplir sus propios propósitos. ¿Y qué significa esto para nuestra comprensión de la historia? Si Yahvé era solo uno de estos seres poderosos, entonces la imagen de un Dios único y justo se desvanece, revelando una lucha constante entre fuerzas más allá de nuestra comprensión. Fuerzas que decidían el destino de la humanidad en función de sus propias necesidades y deseos. Nos han enseñado que el Génesis es la historia de un único Dios que creó el mundo en 6 días. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el relato de la creación fuera en realidad la obra de muchos seres, cada uno con su propia influencia sobre el destino de la Tierra? Lo que la Biblia nos cuenta en sus primeras páginas podría no ser la historia de un solo creador, sino de una serie de poderosas entidades trabajando juntas o incluso en conflicto para dar forma al mundo. Los primeros textos del Génesis podrían ser algo mucho más complejo de lo que hemos imaginado. Elohim, en plural, significa que no fue un solo ser el que dio forma a la tierra, sino muchos. Cada uno de ellos aportando algo diferente, tal vez incluso en competencia entre sí, usando tecnología y conocimientos incomprensibles para los humanos de la época. La Biblia, lejos de ser un libro espiritual de amor y fe, podría ser un registro de batallas, de luchas de poder entre estos seres y del impacto que dejaron en la tierra. Imagina las primeras etapas de la creación no como un acto de amor divino, sino como el resultado de fuerzas titánicas enfrentándose entre sí. Los humanos no fueron el centro de atención, sino un subproducto de algo mucho más grande. Lo que llamamos milagros, podría haber sido el resultado de tecnología avanzada que los humanos antiguos no podían entender. Si la verdadera historia del Génesis involucra múltiples seres y sus agendas, entonces la creación misma fue un campo de batalla, una serie de eventos controlados por poderes que no buscaban nuestro bienestar, sino que jugaban un juego más grande, uno donde la humanidad era solo una pieza más. Este es el Génesis que no te han contado, una historia de fuerzas incomprendidas, de tecnología antigua y de luchas por el control del mundo. La idea de que seres extraterrestres han influido en la humanidad durante milenios puede sonar como ciencia ficción, pero ¿y si algunos de los textos más antiguos de la humanidad, incluida la Biblia, estuvieran describiendo precisamente eso? Los Elohim, esos seres poderosos mencionados en las Escrituras, comparten inquietantes similitudes con los Anunnaki, los dioses de la mitología sumeria, quienes, según los antiguos relatos, descendieron del cielo para gobernar sobre la tierra. Pero aquí está la verdadera cuestión: ¿eran estos seres dioses, o podrían haber sido algo mucho más avanzado, algo más allá de nuestra comprensión humana? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que los textos bíblicos, así como otros escritos antiguos de civilizaciones perdidas, podrían estar describiendo visitas de seres extraterrestres que influenciaron el curso de la historia humana. Si los Elohim y los Anunnaki eran en realidad seres de otro mundo, entonces la Biblia no sería solo un relato espiritual, sino una narración histórica codificada que nos habla de la intervención de civilizaciones avanzadas en los orígenes de la humanidad. Estos seres, con conocimientos y tecnologías mucho más allá de lo que los humanos podían imaginar, manipularon nuestra evolución, moldeando nuestras creencias, culturas y destinos. Las historias de encuentros divinos, de carros de fuego que descendían del cielo, o incluso de la creación de la humanidad, podrían no ser relatos míticos, sino descripciones antiguas de tecnologías avanzadas, naves espaciales y seres que vinieron de las estrellas.
Y si esto es cierto, la pregunta que surge es, ¿siguen estos seres observándonos desde las sombras? Desde pequeños, nos enseñan que los humanos fueron creados por un Dios amoroso, a su imagen y semejanza. Pero, ¿y si nuestra creación no fue el resultado de un acto de amor divino, sino de una necesidad mucho más oscura? Los Elohim, esos seres poderosos que controlaron el destino de la humanidad, podrían haber creado a los humanos no por amor, sino por conveniencia. Una especie diseñada para servirles, trabajar para ellos y quizás incluso luchar sus batallas. La Biblia, en sus primeras narraciones, sugiere que los humanos fueron creados para ser a imagen de estos seres. Pero lo que podría ocultarse en esas palabras es la posibilidad de que nuestra especie fue manipulada genéticamente, moldeada para cumplir con los propósitos de estos Elohim. ¿Qué tal si nuestra inteligencia, nuestras habilidades, e incluso nuestra capacidad para construir civilizaciones fueron implantadas en nosotros para ser útiles a estos seres superiores? Relatos antiguos, no solo en la Biblia, sino en muchas otras culturas, hablan de dioses que bajaron del cielo para crear al hombre. Los textos sumerios describen a los Anunnaki diseñando a los humanos para trabajar en la tierra, extrayendo recursos y sirviendo sus intereses. Estas historias, lejos de ser meras fábulas, podrían ser los ecos de un pasado en el que los humanos fueron creados como peones en un juego cósmico mucho más grande. Si los Elohim alteraron nuestro ADN, creándonos para parecerse a ellos y cumplir sus propósitos, entonces la historia de nuestra creación es mucho más inquietante de lo que jamás imaginamos. No fuimos el producto de un acto divino de amor, sino el resultado de una intervención calculada por seres con un poder inmenso. Y lo más preocupante, si fuimos creados para servirles, ¿qué significa eso para nuestro futuro? ¿Aún estamos bajo su control? La historia de la Torre de Babel es una de las más enigmáticas de la Biblia. En ella, los humanos, unidos por un solo lenguaje, deciden construir una torre que llegue al cielo. Pero lo que sigue es inquietante. Los Elohim, al ver este esfuerzo humano, descienden y confunden sus lenguas, deteniendo la construcción y dispersando a la humanidad por toda la tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué los Elohim se sintieron amenazados por esta torre? Lo que muchos consideran una simple historia moral podría ser mucho más profundo. Los Elohim, seres con conocimientos y tecnología avanzada, no estaban dispuestos a permitir que los humanos alcanzaran un nivel de desarrollo que pudiera igualar o desafiar su dominio. La torre, más que un símbolo de orgullo, podría haber sido un intento de la humanidad de acceder a secretos que los Elohim querían mantener ocultos, tal vez incluso tecnología que pudiera otorgar a los humanos un poder similar al suyo. La confusión de lenguas no fue un castigo divino, sino una estrategia de control. Al dividir a la humanidad, fragmentaron su conocimiento y capacidad de avanzar como civilización. Con ello, aseguraron que los humanos nunca alcanzarían el nivel necesario para ser una amenaza real. ¿Podría esta historia ser un relato codificado de cómo los Elohim manipularon nuestra evolución, asegurándose de que su control sobre nosotros permaneciera intacto? Si es así, entonces la Torre de Babel no fue solo una construcción física, sino un intento simbólico y literal de la humanidad por liberarse de la influencia de estos seres. Una libertad que, hasta el día de hoy, seguimos sin alcanzar. Si los Elohim jugaron un papel tan crucial en los primeros días de la humanidad, la gran pregunta es, ¿siguen ejerciendo su influencia? Aunque ya no los veamos caminar entre nosotros, las huellas de su control aún están profundamente arraigadas en las estructuras más poderosas de nuestro mundo actual. Las instituciones religiosas, que durante siglos nos han enseñado a temer y obedecer a un solo Dios, podrían estar replicando los sistemas de control impuestos por los Elohim. Desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, los líderes religiosos y políticos han utilizado las creencias y los textos sagrados para manipular a las masas. La idea de un Dios único, omnipotente y que exige obediencia, ha sido utilizada para mantener a las sociedades en orden, sirviendo a los intereses de quienes están en el poder. Pero, ¿qué pasa si este control no se detiene en la religión? Los Elohim, o seres como ellos, podrían haber implantado sistemas más sutiles y duraderos para controlar a la humanidad. Los gobiernos, las jerarquías de poder y las élites podrían estar siguiendo un plan que se inició hace milenios, un plan diseñado para mantener a la humanidad dividida y bajo control. La tecnología que usamos hoy, las guerras que libramos y las decisiones que toman nuestros líderes podrían estar influenciadas por las mismas fuerzas que detuvieron la construcción de la Torre de Babel. Tal vez los Elohim ya no estén físicamente entre nosotros, pero sus estructuras de control permanecen. Siguen manipulando la forma en que pensamos, creemos y vivimos,
adaptando su influencia a cada época para asegurarse de que su poder nunca sea desafiado. ¿Es posible que los mismos sistemas de control establecidos hace miles de años por seres extraterrestres sigan vigentes? ¿Que las narrativas religiosas y políticas actuales sean parte de un plan mucho más grande? Si miramos más de cerca, veremos que las mismas estrategias que mantuvieron a las civilizaciones antiguas bajo control siguen funcionando hoy. Lo que una vez comenzó como una lucha de poder entre los Elohim, ahora se manifiesta en nuestras instituciones más poderosas. Aunque los Elohim ya no caminan entre nosotros, su legado de control sigue vivo en nuestras vidas. Las instituciones religiosas, los gobiernos y las jerarquías sociales que guían nuestras decisiones diarias pueden ser los herederos de un sistema de dominación que comenzó hace miles de años. Lo más inquietante es que este control no es obvio. Ha sido diseñado para ser invisible, operando en segundo plano mientras seguimos creyendo que somos libres. Las historias que nos contaron desde niños, las creencias que aceptamos sin cuestionar, y los sistemas de poder que obedecemos ciegamente, todos podrían ser parte de un plan mucho más antiguo. Los Elohim, esos seres poderosos que moldearon nuestra historia desde el principio, sentaron las bases de un sistema de control que perdura hasta hoy. Pero ahora, con la revelación de sus verdaderas intenciones, tenemos la oportunidad de ver más allá de las narrativas oficiales. El conocimiento es peligroso porque, una vez que lo adquieres, ya no puedes volver atrás. Saber la verdad implica responsabilidad. Si realmente hemos estado bajo el dominio de fuerzas ocultas desde los albores de la civilización, entonces debemos preguntarnos, ¿qué tan libres somos en realidad? ¿Y qué podemos hacer para romper este ciclo de manipulación que ha perdurado durante milenios? Este descubrimiento no solo desafía lo que sabíamos sobre la historia, la religión y el poder, sino que también abre la puerta a una nueva forma de ver el mundo. Un mundo en el que las fuerzas que creíamos divinas pueden no serlo, y en el que la verdadera lucha no es entre el bien y el mal, sino entre el control y la libertad. Ahora que conocemos la verdad detrás de los Elohim y su legado de manipulación, la pregunta es, ¿qué hacemos con este conocimiento? No podemos cambiar lo que sucedió en el pasado, pero sí podemos comenzar a cuestionar los sistemas que aún hoy influyen en nuestras vidas. Podemos romper las cadenas que han mantenido a la humanidad en la oscuridad durante milenios y, por primera vez, tomar el control de nuestro destino. La Biblia, ese libro que durante tanto tiempo pensamos que era solo una guía espiritual, podría ser en realidad la clave para desentrañar los misterios de nuestro origen y las fuerzas que han moldeado nuestra historia. Pero esta no es la historia que nos han contado. Es una historia de control, de poder oculto, y de seres que no actuaban por amor, sino por intereses propios. Lo que queda por descubrir es quizás aún más inquietante. ¿Qué otros secretos están enterrados en las páginas de la Biblia y en los textos antiguos que nos rodean? ¿Qué otras verdades han sido distorsionadas o eliminadas para mantenernos bajo control? A medida que comenzamos a buscar respuestas, debemos estar preparados para enfrentar realidades que desafíen todo lo que hemos creído saber. Este no es solo un viaje de descubrimiento del pasado, es un llamado a despertar a una nueva realidad. La humanidad tiene la capacidad de recuperar su poder y su autonomía, pero solo si somos lo suficientemente valientes para ver más allá de las narrativas que nos han impuesto. Al desenterrar las verdades ocultas, tenemos la oportunidad de forjar un nuevo futuro, uno donde el control y la manipulación ya no tengan cabida. El viaje hacia la verdad no será fácil, pero es el único camino hacia la libertad. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿estás listo para abrir los ojos y ver el mundo tal como es?